Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. ¿Dónde habita nuestro enemigo? Seguramente la mayoría de nosotros, por no decir todos, recordamos aquel episodio narrado en los Evangelios cuando los fariseos criticaron, como siempre lo hacían, al Señor y a sus discípulos por no lavar sus manos antes de sentarse a comer. El Evangelio del apóstol Mateo, en su capítulo 15, versos 1 y 2, narra que un día se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Nótese que cuando se refirieron a este tema, no lo hicieron argumentando sanidad, pulcritud o buenas costumbres, sino quebrantamiento de la tradición de los ancianos. Y claro, difícilmente lo harían por cuestiones sanitarias, pues en aquellos días muy poco se sabía sobre la existencia de patógenos y el peligro de contraer enfermedades infecciosas por causa del desaseo. De manera que la motivación única era de orden religioso. Más adelante, en los versos 10 y 11 del capítulo mencionado, se indica que el Señor, llamando a la multitud, les dijo: oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Y luego, respondiendo a Pedro, le aclara la situación a partir del verso 16 con las siguientes palabras: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y una vez más, debo aclarar que no se refería a la parte aséptica, pues no había conocimiento de las infecciones virales o bacterianas, que dicho sea de paso, no eran frecuentes por el buen sistema inmunológico de la gente en general, en una época donde aún no habían sido introducidos ciertos productos que hoy han minado nuestras defensas. Entonces, el Señor está hablando de que es lo que decimos, lo que expresamos, lo que compartimos, lo que hablamos, y hoy podríamos agregar lo que escribimos, de nuestro corazón es que sale. Y es lo que realmente contamina al hombre, porque de allí salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y estas cosas son las que nos contaminan realmente, en concordancia con lo manifestado por San Lucas en los versos 45 y 46 del capítulo 6 de su Evangelio, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es propicio además complementar lo dicho con lo escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, cuando les dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero retrocedamos por un momento líneas arriba de este último pasaje que acabo de leer, pues allí tenemos una introducción que no debemos pasar por alto, pues nos aporta el conocimiento de al menos dos verdades. La una es que todas estas cosas enumeradas como obras de la carne
son contrarias a los frutos del Espíritu. Y la otra es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos combatir aquello maligno que se forja en el corazón de cualquier ser humano. Pues los versículos 16 al 18 de esta carta de Pablo dicen así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El corazón siempre ha sido considerado el centro de las emociones humanas, no solo en la Biblia, sino en toda la literatura universal, tanto secular como religiosa. Pero hasta hace poco se ignoraba que este órgano, además de cumplir el trabajo de bombear la sangre por venas y arterias a todo el organismo, es además un centro de neuronas que trabaja en coordinación con el cerebro, y todo lo que el cerebro genera debe ser previamente sentido en el corazón. Pero hay mucho más que decir de nuestro corazón hoy que hablamos de él, pues no en vano los profetas, los apóstoles y el propio Hijo de Dios le han dado tanta importancia, señalándolo como el centro de todo y responsabilizándolo de nuestros pensamientos buenos o malos, según sea nuestro proceder. Y una vez más lo digo, la Biblia ubica al corazón como el responsable de todos nuestros actos, y cito ahora para ello Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa oculta, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y el mismo autor de los Proverbios nos aclara con palabras muy sencillas el por qué se le otorga al corazón esa responsabilidad. Cuando dice en el capítulo 27, verso 19: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es decir, el corazón viene a ser como la huella digital que identifica al ser humano que lo posee. Pero más aún, pues si bien la huella digital corresponde a la mano y la mano al cuerpo visible, que es solo apariencia engañosa y variable, el corazón corresponde a eso que no ven nuestros ojos y solo Dios conoce en cada uno de nosotros. Por eso la santa palabra de Dios, una vez más en ese maravilloso libro llamado Proverbios, con gran sabiduría nos dice en el capítulo 21, verso 2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los corazones. Otras versiones dicen: pero Jehová es quien examina los corazones. Con este mensaje pretendo dejar en claro dónde habita el enemigo real del cristiano y cómo se ha identificado ese lugar como nuestro propio corazón. Los seres humanos actuamos en este mundo como actores en un teatro donde hemos construido los personajes que representamos, y a cada momento de nuestra vida tomamos decisiones acertadas o erróneas. Esas decisiones también vienen de nuestro corazón, como las palabras que decimos. Dios nos ha dado libre albedrío y por ello uno de los pecados más terribles es adueñarse de la vida de otros y someter la voluntad de nuestros semejantes. Dentro de nuestro libre albedrío optamos por el bien o por el mal. La Biblia nos dice con toda claridad en diversos pasajes que no hay hombre bueno, y una vez más acudimos a Proverbios para probarlo, pues en el capítulo 20, verso 6 nos dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre bueno, ¿quién lo hallará? Esto debemos entenderlo en el sentido de que no siempre hacemos lo bueno, como dijo el propio apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7, desde el verso 19 hasta el 20, con estas elocuentes palabras: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. A diario sabemos de personas en las que hemos confiado o personas de las que no esperamos cosas negativas, pero que en su actuación como personajes en este teatro las han tenido ocultas. Cosas vergonzosas muchas veces
No se diga de actuaciones que rayan en lo delictuoso como engañar a un socio, traicionar a su cónyuge, estafar a un cliente, robar un bien patrimonial, agredir o permitir que se agreda a otro, menospreciar a una persona por su condición económica y hasta plantear juicios contra familiares para apoderarse de bienes materiales de ellos, falseando documentos, comprando testigos falsos, etcétera, etcétera, como me ha tocado desgraciadamente observar en mi profesión de abogado, con gente que incluso dicen ser cristianas. No estoy exagerando en lo absoluto al comentar estas cosas y tampoco estoy siendo dramático. Muchos de los que me escuchan seguramente les ha tocado comprobar con amargura esta realidad. El profeta Jeremías, en su libro, capítulo 17, versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aquí no solo se habla de lo engañoso que es el corazón del hombre, sino que se agrega que es perverso, es decir, con una condición de malignidad que es la que lleva a ciertas personas a practicar cosas horrendas como las que he relatado hace solo unos segundos, aún habiendo conocido la verdad de Dios y confesarse salvos, cosa que en realidad no lo son, pues el propio Señor Jesús nos advirtió de que por sus frutos los conoceremos, como escrito está en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versos del 15 al 20, que dicen: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fin de la cita. ¿Cómo es que sucede esto en el corazón del hombre? La Santa Palabra nos habla de la concupiscencia. ¿Y qué significa esta palabra un tanto rara que se utiliza como culpable del pecado? El diccionario teológico dice que significa simplemente sentir deseos o apetito por los placeres de la carne que involucra tanto a lo sexual como a los bienes materiales del mundo. ¿Qué nos dice por su parte el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7 de su epístola universal? La frase es corta y aparentemente muy simple para resolver este problema. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y como no debemos dejar este misterio sin resolver, concluyamos diciendo que cuando el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue a la vez constituido en siervo del pecado, que es lo mismo decir siervo de Satanás. En este estado, nuestro corazón espiritual pasó a ser dominado por el pecado, para lo cual la Biblia utiliza la palabra endurecido de manera metafórica. Por eso Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 4, desde el verso 17 hasta el 19 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No nos engañemos, mientras estemos en esta carne jamás alcanzaremos la perfección. Pero Dios mismo nos dará el poder para resistir al diablo como Cristo lo resistió en el desierto. Y eso lo lograremos única y exclusivamente sometiendo nuestra voluntad a Dios. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, cambia nuestro corazón endurecido por un corazón sensible, iluminado por tu luz, para que tu amor more en nuestro corazón, porque sabemos que donde esté nuestro corazón, allí está también nuestro tesoro, y nuestro tesoro está escondido en los cielos, de donde también esperamos la segunda venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que así sea.
Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.